días. Mi nombre es Marcela Crespo, estoy a cargo del área de investigación del Instituto de Filosofía, Historia. Ahora tenemos que, porque armamos con mi historia, así que ahora es Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales. Nosotros llevamos adelante hace ya mucho tiempo una serie de actividades con varias universidades que están nucleadas en un consorcio. Actualmente está la Universidad del Dr. Lois, que es la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Augsburgo en Alemania, la Universidad de Coimbra en Portugal, la de Sao Paulo en Brasil y nosotros aquí. Así es que solemos hacer actividades de diálogos en las distintas universidades y demás. A Rubén Lois lo conocemos de ese consorcio y primero y principal quería agradecer a Luciana Belloni, la profesora de metodología, porque nos abrió este espacio para poder hacer esta charla. Y además, lo estuvimos hablando con ella, tiene mucha relación con lo que ustedes ya venían trabajando en la cátedra y con el diálogo que se va a hacer después con Mundo Villa y Joaquín Ramos. La idea es poner un poco en diálogo lo que estuvimos reflexionando, las cosas que estamos trabajando de culturas urbanas en este proyecto que ya lleva mucho tiempo, y la cátedra de Luciana en metodología. No me voy a demorar mucho porque es más importante escucharlo a Rubén. Lo voy a presentar brevemente, después lo escuchamos y si tienen ganas, después de su charla, podemos discutir, podemos hablar un poco sobre las propuestas que él trae y tratamos de establecer también un diálogo con la actividad que estaba organizando Luciana en la cátedra, ¿sí? Me siento un minutito porque tengo que leer. Bueno, Rubén Lois es vicepresidente de la Unión Geográfica Internacional, es catedrático de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela, está especializado en Geografía Urbana, Cultural y Política, fue profesor invitado en varias universidades, por ejemplo en Le Mans, en Caen, Toulouse, Leiden, en Bergen, en Messina, etcétera, unas cuantas. Es un nombre muy viajero, así que siempre lo tenemos en varios lugares. También fue director del Centro de Estudios Euroregionales, Galicia Norte de Portugal. Si digo algo mal, me decís porque estoy traduciendo del gallego y a ver si no me equivoco. Igual la sangre tira, porque yo tengo sangre gallega por los cuatro costados, así que algo mancho. Bueno, entonces les decía que era el director del Centro de Estudios Euroregionales Galicia Norte de Portugal, constituido por las universidades públicas de una interregión, ¿no? De Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo, Utah, Miño y Porto. Es el investigador principal de varios proyectos internacionales y de la Unión Europea, donde destacan Siesta, que es el Observatorio Territorial Europeo, y diversos proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Es autor de, bueno, no voy a leer todos los textos porque es un currículum inmenso, pero calculen algo así como más de 200 libros y de capítulos de libros, y como 150 artículos en revistas académicas, y bueno, dirige tesis de doctorados. También, bueno, estábamos hablando hace un rato, el tema de toda la dirección de investigadores, que es algo fundamental para nuestras actividades, porque, y esto por eso viene a cuento de que hagamos esta actividad aquí en el seno de una cátedra, porque la idea es hacer una conexión directa entre investigación y docencia todo el tiempo, y transferencia. Por eso la idea de hablar con el presidente de Mundo Villa para ver
también los diálogos posibles entre universitarios y la comunidad, ¿no? La sociedad, y ver cómo lo llevamos a cabo. Bueno, el currículum de Rubén es inmenso, pero basta esto que estaba diciendo para introducirlo simplemente. Le agradecemos muchísimo que se tome un tiempito para venir a hablar con nosotros y a dialogar. Bueno, les agradezco a todos y todas por estar acá presentes. María Rosa, gracias también, María Rosa Lojo, que está ahí sentada al final, que es miembro de nuestro comité científico y que viene desde Castelar, así que gracias por también estar acá. Y Marina Guidotti, que no la veo. Marina Guidotti, que es una de las profesoras digamos, que está dentro de la dirección de nuestro proyecto aquí en Buenos Aires. Nuevamente a Luciana, que es miembro del equipo y que además ha cedido el espacio, y no sé dónde está Maxi, acá está Maxi Linares, que es otro miembro del equipo, y el doctor que viene de la carrera de Geografía y que viene a dialogar con nosotros, así que un gusto tenerlo aquí. Y bueno, muchas gracias a todos y te escuchamos, Rubén. Bueno, muchas gracias por la presentación. Intentaré ajustarme a media hora. Nosotros, como hablamos continuamente, siempre tendemos a extendernos un poco más en las conferencias o en las charlas. Y yo creo que, bueno, estoy muy contento de estar aquí en la USAL, que tenía muchas ganas de venir, porque desde hace, yo creo que 12 años o 13, estamos en la misma red, junto con universidades alemanas, francesas o portuguesas, y tenemos ya una relación, creo que de amistad y un poco de contacto, sobre todo interdisciplinar. De contacto interdisciplinar sobre un tema que se puede abordar de muy diversas maneras, que es el estudio de la ciudad y el estudio cultural de la ciudad ahora, o las dinámicas urbanas, que fue un primer proyecto con la Universidad de Kiev, tanto con María Rosa como con Marcela. Pues llevamos mucho tiempo reflexionando y planteando la realización de proyectos Erasmus y sobre todo de una maestría que creemos que dentro de un año o dos ya podremos materializar entre 5 universidades de ambos lados del Atlántico, que es muy importante. En relación con el currículum, simplemente decir que al estar en una universidad tenemos bastante tiempo para leer y para escribir y para comunicar, entonces si se es hiperactivo se produce más, si se es más tranquilo se produce un poco menos. Yo soy geógrafo y tengo la visión de las ciudades desde la geografía, pero sé que la mayoría de los que estáis aquí pues estudiáis literatura o hacéis estudios culturales. Intentaré adaptar un poco el discurso, no tan estrictamente geográfico, sino un poco más transversal. A veces la transdisciplinaridad es yo creo que lo fundamental para ver procesos. Esto pasa. A ver si no con el mouse. Si no con el mouse, yo creo que, a ver, espérame, no sé si. No, a ver. Yo es que soy una neófita, ¿no? Sí, yo no soy, también soy un poco. A ver si es así. No, tampoco. Es raro que no sea con esto, ¿no? Ahí, sin poner. Puedes poner presentación ahí abajo. Ahí con en esto. Vale, ya está. Esperemos. Con el mouse, no. Bueno, yo quería plantear una serie de cuestiones. Desde el punto de vista metodológico hay muchas formas diferentes de abordarlas, pero sobre todo plantear el debate. Es una visión un poco europea o eurocéntrica, es decir, hay que adaptarla a Argentina y hay que adaptarla a toda América Latina, pero es una visión sobre realmente qué problemas o qué debates plantea el estudio de la ciudad en el momento actual. Yo creo que del mismo modo como aparece la ciudad, como aparece la urbanización en la producción literaria o la producción artística, al final son dos formas complementarias de abordarla, ¿no? A mí lo que me resulta, la primera idea que siempre intento transmitir es que vivimos en un mundo de ciudades, en un mundo urbanizado. Aquí en Buenos Aires no hace falta comentarlo, pero también hay como una pregunta, y cuando todo falla, a mí hoy me falló el ordenador, pero en la pandemia nos fallaron las ciudades y el sistema urbano, todo, simplemente por un virus minúsculo que cambió nuestras vidas unos meses o unos años. Tenemos que repensar mucho las diferentes cuestiones.
Hay un primer debate: ¿quién gobierna las ciudades? ¿Quién manda en las ciudades? ¿Quién influye en las ciudades? Por eso la segunda cuestión que planteo es sobre la difícil gobernanza. Antes era todo más claro, más directo, había una autoridad, o daba la impresión de que desde los gobiernos nacionales o desde las prefecturas o las alcaldías se podía gobernar la ciudad. Ahora nadie cree que la ciudad se mande desde un edificio, se gobierne desde un edificio o desde un grupo de personas más o menos influyentes. Ayer yo seguía bastante, me gusta mucho la ciudad de Estambul, ¿no? Seguía mucho cómo era el resultado de las elecciones turcas, y a pesar de que gobernantes como Erdogan parece que mandan mucho, en el fondo, cuando hay resultados muy ajustados, la sociedad es muchísimo más compleja, hay territorios completamente diferenciados, y el gobierno, la propia evolución del país, no depende evidentemente de lo que elijan sus ciudadanos, pero depende de muchísimos factores. Entonces este debate sobre quién está dentro de las sociedades urbanas, quién gobierna, quién influye o quién introduce elementos es muy importante. Nosotros tenemos una reflexión sobre las ciudades, y es que este modelo de ciudad emprendedora y neoliberal que tenía que crecer, o que tenía que ser la ciudad del crecimiento económico, en el norte global, digamos, está en crisis, ya no funciona, ¿no? Esto no quiere decir que en todo el mundo suceda lo mismo, es decir, los chinos están intentando construir un gran centro, una gran capital financiera en Shanghái, quieren una ciudad triunfadora, y si es posible sustituir Hong Kong por Shanghái dentro de sus relaciones económicas con el exterior, o los cataríes se gastaron millones y millones para tener un campeonato mundial de fútbol y para promocionar sus ciudades y su microestado en el resto del mundo. En el sur sí todavía aparece esta idea de la ciudad neoliberal y emprendedora, pero en el norte ya el debate es yo quiero vivir en una ciudad donde se viva bien. Es un problema de calidad de vida, y es un problema vinculado con el bienestar, o con el bienestar ambiental. Las ciudades bonitas en Europa no necesariamente son tanto Londres o París, que son bonitas, el centro, pero no son las ciudades deseadas para vivir. Las ciudades deseadas para vivir son otras ciudades más pequeñas, donde se pueden desarrollar otros modos de vida más calmados y que generen muchas más satisfacciones a las personas. Puede ser Oxford o Reading en el Reino Unido, Bolonia en Italia, ciudades pequeñas que existen en el sur de Alemania, como Stuttgart o como Friburgo en Brisgovia. Es decir, estos son los modelos que los urbanistas continuamente empiezan a pensar sobre cuál es la ciudad. Luego hay un debate, esto es un poco más geográfico, más de ciencias ambientales, que es en relación con un concepto que es el antropoceno. Pasaré rápidamente, y también tiene mucho que ver con la evolución del pensamiento, actual. Siempre organizamos un poco el pensamiento separando lo que era cultura de lo que era la naturaleza, lo que era la sociedad y la naturaleza. Con la evolución un poco de los debates filosóficos o teóricos, cada vez está más interrelacionada la sociedad con la naturaleza. Yo leí hace unos meses, no la había leído antes, una autora norteamericana que es Donna Haraway, que es bióloga, historiadora, pero hace mucha geografía, y habla de que esta separación no existe tanto. Y desde el punto de vista geológico se hablaba de que el frío o el modelado glaciar, o el agua, o el viento, o la tectónica cambiaban el relieve de la Tierra. Ahora se tiene conciencia de que en el mundo en el que vivimos somos nosotros los que transformamos la cara del planeta Tierra. Eliminamos montañas, construimos nuevos terrenos de relleno y vamos modificando por completo la naturaleza en la que nos movemos. Esto tiene mucha influencia para el estudio de las ciudades, porque las ciudades ya no son solo un organismo, un espacio donde la gente va a vivir o va a trabajar, sino que hay una correlación directa con todo el entorno. ¿Qué hacemos con las basuras? ¿Cómo nos vemos en las ciudades? ¿Cuánto contaminamos? ¿Cuándo tenemos que dejar de contaminar? Y se plantean nuevos temas, una aproximación muy ambiental a todo lo que es el tema de las ciudades. ¿Les pasaron? No está pasando, no. Y en consecuencia se empiezan a plantear nuevas formas de entender las ciudades. Yo aquí planteaba cómo se gobierna frente a las crisis. El siglo XX fue un siglo de desarrollo, de crecimiento. El siglo XXI es un siglo de crisis.
Entonces nosotros tenemos que anticipar la siguiente crisis. Tuvimos la crisis económica y financiera en el 2008, tuvimos la crisis de la pandemia 10 años después, parece que la siguiente será una crisis ambiental o el cambio climático, entonces tenemos que plantear escenarios de futuro con crisis, ya nos vendrá otra crisis pronto y vamos a vivir en un mundo que va y vuelve de crisis. Entonces, por eso se habla del gobierno urbano frente a la crisis y la incertidumbre climática. El cambio climático es un cambio ambiental global. Y luego se plantean algunas cuestiones sobre participación ciudadana y sobre esto. No. ¿Te paso yo? A ver dónde. Digo yo como si fuera una experta. Es que. Bueno. No, es que seguro. A lo mejor hay que tenerlo no en modo presentación, sino más pequeño. Ahí está. ¿A dónde se pasa? ¿Aquí? Ahí está. Bien, perfecto. Vale. Lo dejamos así para que para no interrumpir mucho, sí, lo dejamos así para que se vaya pasando. Luego esto era simplemente como algunos geógrafos o algunos sociólogos representan el mundo actual, que es una serie de ciudades globales interconectadas. ¿Esto que nos ayuda a explicar? Pues una parte del mundo en el que vivimos. Esos puntos que aparecen ahí conectados es desde donde se dirige básicamente la economía mundial, están los grandes centros de decisión, son los grandes aeropuertos desde donde nos podemos intercomunicar, y es una forma de entender el mundo, el concepto de ciudades globales. Antes eran metrópolis, un poco la idea es la ciudad global. En muchas ocasiones, y este es otro tema importante para las ciudades, en la ciudad global no vive tanta gente o vive poca gente. Son simplemente lugares donde hay grandes oficinas, grandes sedes centrales de las empresas, donde la gente que vive en las afueras se desplaza para trabajar todas las mañanas y se retira a la tarde. Tenemos un nuevo concepto de ciudad. Son ciudades también normalmente bastante desiguales. Son las ciudades de los ejecutivos, de los emprendedores, pero hacen falta señoras de la limpieza, camareros en los cafés donde se toma algo, y estos dos mundos urbanos están mezclados. Cuando hubo el atentado del World Trade Center en Nueva York, se veían los perfiles de las personas que estaban en esos edificios emblemáticos y estaban los dos mundos en el mismo edificio en el momento trágico, ¿no? Pues yo hoy estoy... Espera. Voy a ir aquí. El triunfo de la ciudad es un triunfo en principio también espacial. Esto es una imagen de Nueva York, de cómo se fue extendiendo la mancha urbana. Aquí tenéis una imagen de Tokio para que veáis. Esto es como un... Con los geógrafos utilizamos mucho las imágenes, entonces estamos continuamente pasando imágenes, pero es para que un poco veáis cómo la urbanización en cierta medida es como un virus que se va extendiendo en determinados territorios. Tokio es una ciudad donde viven 25 o 26 millones de personas. Y si se está dentro de Tokio, uno se siente inquieto, se siente solo en medio de millones de personas, se siente perdido en medio de la muchedumbre. Hay esta película de Sofía Coppola, Lost in Translation, que explica muy bien lo que puede ver un occidental dentro de Tokio y lo efímeras que pueden ser las relaciones interpersonales. Se pueden conocer a otra persona, se puede tener una relación amorosa y desaparece cuando acaba el momento. Esto en la literatura y el cine lo explico. Y luego las propias imágenes de las ciudades. Yo creo que esto es Londres, es un poco toda esta idea de la mancha urbana más o menos continua, donde se va viendo todo lo que se urbanizó y todo lo que se artificializó. Tenemos que pensar que las sociedades, como si fuéramos hormigas, fuimos transformando todos estos territorios. Aquí tenéis también la mancha urbana de París. Estas son algo así las ciudades más de libro, las ciudades más emblemáticas, ¿no? Y aquí tenéis, ¿no? Y este es el Támesis, y Londres simplemente para ver esto. Entonces esto más o menos se va viendo, y en Buenos Aires tendríamos el mismo ejemplo, todo un poco así. Incluso en algunas ocasiones ya no se habla tanto de ciudades aisladas, sino de ejes de crecimiento espacial. En Europa, la Unión Europea habla de que tenemos ciudades continuas, o un sociólogo norteamericano que se llama Richard Florida, que habla de la clase creativa, habla de los grandes ejes de crecimiento. Que el centro de Europa comienza en Londres y termina en Milán o en Turín, porque hay
todo un eje hipercomunicado, con trenes rápidos, con autopistas, con una red de conexiones muy fuertes, donde se sitúan las empresas auxiliares, gobiernos o entidades financieras muy poderosas, y donde en ningún momento se desciende por debajo de 150 o 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como una gran ciudad continua, donde incluso las personas pueden vivir en un lugar y desplazarse 200 o 300 kilómetros todos los días hacia su lugar de trabajo. Entonces ya tenemos un poco estos ejemplos de la hiperurbanización, ¿no?, como resultado de esto. Y ejemplos en España, o las formas que adoptan ahora las ciudades más atractivas, que mejor exponen los logros de la arquitectura contemporánea, ya no quedan en Europa. Esto es una imagen de Hong Kong, sino que toda esta arquitectura hay que buscarla en China, en el mundo árabe, o en el sudeste asiático, en el extremo oriente asiático, que son un poco los nuevos ejemplos de estas ciudades. Y todo esto también se adorna con flagships, con proyectos emblemáticos, como toda la vida, ¿no?, como este que es la ciudad de la cultura en Santiago, ¿no? Cada ciudad aspira a aparecer de una forma o de otra. Las ciudades tenían sentido, y siempre se dice que hay como una correlación entre el triunfo del mundo urbano y el desarrollo del capitalismo, de la sociedad y del modelo económico que conocemos. Pero lo que ahora interesa a veces para reflexionar es cuando esto se rompe. Y por eso traigo 4 imágenes de cuando esto se rompió hace 3 años, cuando una pandemia, un virus, generó un efecto, yo creo que muy interesante. La gente se concentra para vivir en las ciudades, para tener mucha movilidad, para ser competitivo en su trabajo, para estar en contacto con otras personas, para estar mucho tiempo fuera y vivir en pequeños lugares, en pequeños apartamentos. Pero bien, llega un virus, una pandemia, da igual, llega una crisis y todo se para. Tenemos un artefacto espacial que es una ciudad que deja de funcionar como tal. Tenemos a la población metida dentro de las casas, los automóviles no pueden circular por las calles, solo pueden salir personas específicamente autorizadas, y estuvimos así 3 o 4 meses. Luego estuvimos un año y medio con limitaciones de desplazamiento. Esto nos plantea un poco la idea de: tenemos las ciudades, sabíamos que había algunas ciudades que encogían, las ranking cities, ciudades industriales, que entran en crisis y se van haciendo cada vez más pequeñas. Esto había sido un descubrimiento, pensamiento urbano, con Detroit o con Sheffield o con otros ejemplos. Pero ahora tenemos el mundo urbano, o un mundo de urbanitas que no pueden ejercer como urbanistas. Esto es un tema realmente interesante. Y luego, sobre todo, en este siglo de incertidumbres. Realmente en el siglo XXI se va a vivir probablemente mucho mejor que en el siglo XX, pero esta idea de que el desarrollo es algo continuo, es algo tendencial, cada vez vamos a progresar, ya no es una certeza tan clara. Podemos avanzar mucho y podemos tener una nueva crisis y parar en seco. De hecho, nosotros observamos en todos los estudios que creció muchísimo las ganas de viajar y de divertirse. Hay muchísimo más consumo hedónico en las sociedades occidentales y menos consumo para prever el futuro. Es decir, se destina menos dinero a hacer compras inmobiliarias sociales como la española y más a viajar. ¿Por qué? Porque se puede ahorrar mucho, pero en 20 años puedo todavía vivir 2 o 3 crisis más de cualquier tipo, o financiera, o ambiental, o sanitaria, y se me puede romper todo, y mientras viva sería un poco situacionista, en el momento estaría bien, sí. ¿No es también por la crisis inmobiliaria que cuesta cada vez más conseguir una casa y por eso se gastan cosas más superfluas? Sí, hay un razonamiento económico, pero no es homogéneo en todos los países. Por ejemplo, en España se gasta mucho, supongo que Argentina también, en acceder a la propiedad inmobiliaria. Pero en el centro o el norte de Europa las políticas de vivienda social son importantes y no es tan caro acceder a la vivienda, por ejemplo, en el Reino Unido, en Austria o en Dinamarca. Y en cambio el comportamiento sigue siendo lo mismo, es decir, los británicos siguen saliendo en tropel para las playas mediterráneas para no comportarse a veces muy bien, y hay este tipo de consumo. Hay un cierto factor. Luego también hay un factor estructural de fondo.
En muchos países, yo creo que en Argentina y en España, ya se construyó la mayor parte del patrimonio inmobiliario que se necesitaba. Hace 15 o 20 años no llegaban las viviendas en las ciudades, o hace 40 años en España. Ahora sobran las viviendas. Pero el problema es que están muy caras y hay muchas viviendas desocupadas. Las políticas de vivienda, que son muy complicadas, tienen que intentar redistribuir un poco. Pero entre mientras, pues la gente se va de viaje y se divierte. Es decir, que yo creo que es un poco esta idea. Y yo creo que existe una cuestión que podríamos decir de cambio de cultura, y de cambio de cultura occidental. Nada, podemos volver a Carlos Marx y decir que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Entonces hay un poco esta sensación, estoy muy bien, pero el año que viene a lo mejor no puedo ir de vacaciones, el año que viene a lo mejor no puedo celebrar esta fiesta. Y hay mucha reacción, estamos viéndolo ahora, los aeropuertos de todo el mundo están llenos, los pasajes están carísimos, la gente está viajando casi sin control, a pesar de las advertencias de la huella ecológica y todas estas cuestiones. Si pasamos un poco al segundo tema, aquí hay un esquema que a mí me gusta bastante para ver quién manda o quién actúa en la ciudad. A nosotros nos da muchísimo juego cuando explicamos temas de gobernanza urbana y cuando intentamos explicar realmente cómo funciona o por qué tenemos la ciudad así. Evidentemente las instituciones políticas deciden mucho, hacen grandes o aprueban grandes planes urbanísticos, pero están bastante condicionadas por las instituciones financieras o por compañías privadas o por clústeres. Hasta dónde influye el capital privado, los intereses privados en la toma de decisiones sobre una ciudad. Yo creo que aquí hay una intervención de recualificación urbana histórica que se estudia, que es Puerto Madero, ¿no? Habría que ver por qué se hace esa recualificación, no otras, y qué actores están detrás. Un modelo muy clásico, que proviene en principio de las ciudades anglosajonas, que viene de Glasgow, que viene de Liverpool o de Baltimore, y se acaba aplicando en muchas más ciudades. Y ahí es donde nos damos cuenta que puede haber intereses. El propio hecho de estar trabajando, de estar obrando dentro de la ciudad, es un negocio bastante interesante. No solo para arquitectos, para promotores inmobiliarios, para ingenieros y para los productores de materiales de construcción. Rehacer la ciudad continuamente es un negocio interesante. El propio sistema capitalista anima este modelo. Pero también hay otras partes, otros organismos, otros grupos que influyen mucho en el gobierno de la ciudad. Se abre por las organizaciones sociales, realmente las organizaciones de pobladores o de vecinos pueden condicionar. Cuando se producen revueltas urbanas realmente pueden llegar a tener un protagonismo bastante fuerte, o en determinadas comunidades pueden desarrollar estas actividades. Y luego siempre tiene mucha importancia todo lo que es la universidad y todo lo que son las instituciones de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque la tecnología es importante para seguir moviéndose y no consumir tanta energía, para tratar mejor los residuos sólidos urbanos, las basuras, para intentar evitar algunos desplazamientos que no son necesarios, o para poder monitorizar las ciudades, también están ahí, y todo lo que se mueve en la red. Nosotros en España tuvimos un ejemplo, creo que muy interesante, que pudimos estudiar, que fue cuando hubo la crisis económica y financiera, todas las revueltas urbanas que hubo y todo el movimiento de los indignados. Fue la primera vez que en España, yo creo que también en Grecia fueron los países donde hubo más revueltas, se tomó mucho ejemplo de lo que eran las revueltas en América Latina. Siempre se dice, primero es en Europa, luego en América Latina. Aquí se aprendía de los movimientos sociales que venían del sur mucho, a partir del 15M, y aquí tenéis algunas imágenes, porque el debate era sobre el gobierno urbano, o sobre el uso de la ciudad. Yo me siento a discutir en una asamblea un espacio público, ocupo bajos que están siendo infrautilizados en la ciudad para reunirme y para debatir sobre la ciudad. Lo importante no es toda la ciudad, esto es un debate urbanístico muy interesante. Lo importante es el barrio donde vivo en la ciudad. Entonces debo de construir la ciudad a partir de pequeñas intervenciones. No es tan importante hacer una obra muy llamativa, organizar unos Juegos Olímpicos, como solucionar los problemas de mi entorno más o menos inmediato. Y luego también había todos los fenómenos más o menos clásicos. Si la ciudad es un negocio más o menos fabuloso, puede haber corrupción, puede haber decisiones arbitrarias. ¿Cómo ejercitamos
la participación de las personas, como imponemos la democracia directa o la democracia real. Ya en España es interesante este proceso, porque de estos movimientos salieron varios alcaldes. La alcaldesa de Barcelona lleva 8 años, no se sabe si a partir del 28 de este mes continuará o no, pero salió del movimiento antidesahucios, ¿no? Y hubo nuevas formas de gobernar y de hacer participar a los vecindarios. ¿Por qué? Y aquí también lo vemos, porque en la misma ciudad podemos tener muchas invisibilidades. Tengo una foto de un periódico conservador español, del ABC, donde aparece un ejecutivo, se supone, con su app, y no es capaz de ver a una señora mayor que está pidiendo. Las ciudades actuales consiguen que buena parte de los ciudadanos invisibilicen la pobreza o la banalicen. Yo comentaba antes que estuve todo el mes de marzo en París, de profesor invitado, y en París hay una enorme cantidad de personas que duermen en la calle, que piden en la calle. Es un número bastante llamativo, a pesar de todos los programas municipales. La gente no los ve normalmente. Se consiguió invisibilizar en la entrada de los metros gente pidiendo, a veces le dan, o algunas veces venden algo, o las ciudades con las colas de paro que conlleva cualquier crisis. Entonces, también esto nos hace pensar un poco. Hay alguna cosa que está en inglés. Entonces, a partir de estas reflexiones, sí que se empieza a pensar que en la ciudad se deben de utilizar otras prioridades, no estrictamente económicas. O desde el punto de vista económico, quizás sea más interesante desarrollar modelos de economía más innovadora, o unos modelos de desarrollo económico más eficientes. Nosotros en Europa, por ejemplo, las ciudades ahora no quieren industrias. Lo que quieren es que la antigua industria se convierta en una empresa o se convierta en una industria limpia. Esto es un poco el debate, ¿no? Las acerías se cerraron o están en otras partes. En cambio, la vacuna de Pfizer, que fue la primera que se desarrolló contra el COVID, se inventó, se procesó en Mainz, en Maguncia, que es una ciudad de 100.000 habitantes, pequeña, donde iban en bicicleta los dueños a su empresa, una empresa que era química, pero no contaminaba especialmente, una ciudad agradable para poder vivir. Hay un poco este modelo. Y luego todos los problemas ambientales emergen como una cuestión fundamental. ¿Qué hago yo en la ciudad y cómo gestionamos? Porque esta idea en el progreso indefinido de que ya vendrá la tecnología que lo limpiará todo, ya vendrá la tecnología que hará catalizadores para que los coches no contaminen, ya no se cree un poco este discurso, ya hay que empezar a realizar otro tipo de actividades. Y también un poco la ciudad más a escala humana, y este lema de la alcaldía de París, que es la ciudad de los 15 minutos, podemos decir que es como una utopía, pero bueno, es una idea bonita, y es que yo no me muevo más de 15 minutos para cubrir mis necesidades en una gran ciudad como Buenos Aires o como París. Por lo menos como modelo de lo que queremos hacer en la ciudad. Entonces no hace falta construir un gran estadio olímpico, hace falta construir que en 15 minutos alrededor de este edificio yo solucione todas mis necesidades y viva bien en mi ciudad. Y esto es un cambio de concepto realmente importante. Por lo tanto, hay lo que os comentaba antes, la ciudad emprendedora está un poco en crisis, ¿no? Ahora la gente quiere vivir en sitios bonitos, no en sitios de éxito, ¿no? Por lo menos en buena parte del mundo, que yo creo que es en el mundo en el que nos movemos. Y también cambian un poco las prioridades. Creo que aquí está más o menos, no se lee mucho. Bueno. Frente a una ciudad que está desregulada, donde lo importante es el crecimiento, lo importante es que los operadores privados desarrollen sus acciones dentro de la ciudad, se vuelve a hablar de planificación. Frente al éxito de capitalización masivo, se empieza a hablar más de que el objetivo tiene que ser el desarrollo humano o el bienestar social. En relación con desarrollar una serie de actuaciones, se insiste mucho más en la calidad ambiental. Hay un poco este retorno a cosas un poco más simples. Entonces, cuando se utilizan o se ponen imágenes de Londres,
para promocionar o para generar atractivo, se intentan utilizar estas imágenes donde los londinenses están en un espacio verde contemplando un río para que pase. Esto es la ciudad que queremos, la ciudad donde muchos queremos vivir, o estas imágenes de París con movilidad más o menos sostenible. Es decir, este es el nuevo paradigma de las ciudades, esta es la ciudad a la que se aspira. La sociología norteamericana lo explicó mucho, y por ejemplo hoy en día se valora mucho vivir, no sé, en Austin, en Texas, o vivir en Pittsburgh, o en ciudades muy innovadoras que no tienen un tamaño demasiado grande, y no hay demasiada gente que le interese vivir en Nueva York o vivir en Filadelfia. Son ciudades mucho más agresivas. Entonces se plantea un poco esta cuestión. En España no pretendemos, o la mayoría de la gente no pretende vivir en Madrid o en Barcelona, aunque tienen partes realmente muy atractivas, pero se valorará mucho más vivir en Palma de Mallorca, vivir en las ciudades vascas, en Vitoria, que es una ciudad verde, vivir en Santiago de Compostela, que es mi ciudad, tiene mucha calidad urbana. Entonces hay un poco esta vuelta a modelos más clásicos. Solo tiene las ventajas de la interrelación, de las elevadas densidades, del anonimato que conlleva la vida de la ciudad y la vida en libertad, pero al mismo tiempo a una escala donde una persona se pueda manejar y no tenga que sufrir 1 hora y media, 2 horas de desplazamiento hasta su lugar de trabajo en condiciones duras. Yo aquí en América Latina estuve hace unos años en Lima, quedé impresionado, quedé fascinado, porque me gusta ver ciudades impactantes, pero en Lima no funciona muy bien la red de ómnibus, de autobuses, y no hay metro, con lo cual todas las veces que se desplaza uno por una ciudad de 16 millones de habitantes es peleándose en un coche con todos los coches que rodean, ¿no? Me parecía un poco el paradigma de la ciudad, absolutamente estresante. Luego me fijaba en los limeños, gente de clase media o trabajadora, y están todos delgados. Claro, el estrés que acumulaban solo en su ritmo cotidiano de vida, el consumo era enorme. Me sorprendió mucho el caso de Lima, ¿no? Aparte que es una ciudad fantástica, viven 16 millones en un lugar donde no llueve. Los colonizadores españoles desarrollaron un modelo realmente original, porque hay agua en la montaña, pero hay que llevarla, porque no hay agua en Lima, ¿no? Había razones, supongo que geoestratégicas muy importantes, pero es un poco llamativo, ¿no? Entonces es así. En todo caso, esto también hay que decirlo, es un modelo de ciudades más del norte, incluso de una parte de América del Sur, pero todavía las ciudades siguen siendo ciudades masivas, ciudades de mucha gente, y las ciudades de las multitudes. Son imágenes de ciudades indias o chinas por las que anduvimos, y la gente vive en la calle. Pero estos modelos, podemos decir que son menos agresivos que los de las ciudades occidentales del siglo XX. Primero, el impacto de la contaminación no suele ser tan alto. Ahora en la India es una excepción, porque todas las ciudades indias están alarmantemente contaminadas, empezando por Nueva Delhi, pero la gente sigue todavía viviendo en la calle, socializándose en la calle. Todavía la ciudad es la gran plaza pública donde interaccionamos continuamente, lo cual siempre es un elemento de calidad de vida, y donde la gente que vive en la ciudad es anónima y puede hacer muchas más cosas que las colectividades rurales de origen. Todavía hay estas ciudades más superpobladas y de este modelo, pero es un modelo que yo todavía plantearía que es un poco menos agresivo que la ciudad del automóvil, que fue la que Estados Unidos y luego Europa intentó exportar a todo el mundo, ¿no? Y todavía sigue habiendo algunas partes del mundo, ya que tenéis imágenes, que pretenden tener ciudades emprendedoras y competitivas, ¿no? Es Dubái, y esto es, yo creo, que la isla de Shanghái. Así que todavía no todo el mundo va al mismo ritmo, ¿no? La isla de Shanghái es muy bonita, son empresas, ahí no vive nadie. Está para enseñar, para demostrar el poderío de la República Popular China, y para que esté algún banco y alguna gran empresa multinacional, no tiene. Y también en estas son ejemplos de algunas ciudades africanas, también ciudades llenas de gente. Y todas estas ciudades, a veces tan emprendedoras o tan competitivas, yo creo que esto es
la imagen de una ciudad de Emiratos, siguen teniendo todas las bolsas de pobreza dentro de la ciudad. Una villa miseria rodeada de espacios más o menos dinámicos dentro de la urbe. Los geógrafos, los temas de segregación urbana y desigualdad siempre nos... Capital Federal misma. Claro, exactamente. Es lo mismo. Sí, sí. Pero en todas las ciudades del mundo sucede lo mismo. El debate es cómo reducimos la población vulnerable o el nivel de vulnerabilidad, pero siempre va a haber una disimetría muy fuerte. Y luego, esto también son más imágenes de las ciudades. Las ciudades como espacios donde se concentran todos los males de nuestra civilización. Todos los males son males ambientales, ríos superpoblados y que actúan como colectores de todo, lugares donde para obtener arena para la construcción se desmontan montañas enteras y se arrasan con el territorio que había antes, montañas de basura, turismo de masas, muy de masas, donde las playas son absolutamente colonizadas, y restos de tratamiento de basuras o de residuos sólidos. Entonces también en la ciudad se empezaron a ver nuevas dimensiones dentro de la urbe. Nosotros tuvimos un proyecto europeo con geólogos donde insistían mucho en que había que introducir lo que había en el subsuelo de las ciudades para entender lo que pasaba en la superficie. No lo querían introducir para el planeamiento urbanístico, pero hay una ciudad ya en urbanismo subterráneo. Es muy interesante. Si no hay urbanismo subterráneo no funciona la ciudad. Y cuanto más compleja es la ciudad, más elementos subterráneos tiene. Y no es solo el metro, el subte, que hoy parece que está un poco alterado aquí, sino que hay almacenes, que puede haber lugares, a veces en España, de diversión, en sótanos, que puede haber, sí, fundamentalmente, y luego que van todas las canalizaciones de la ciudad. Muchas veces el agua, el alcantarillado, las conexiones eléctricas, la fibra óptica, nos llega por debajo. Entonces, era muy interesante introducir estas dimensiones. Y también para hacer tratamientos urbanísticos, más o menos inteligentes en algunos lugares. Luego nos olvidamos también de que las ciudades tienen mucha agua, y el agua aparece por todos los lados. Yo esto no me había dado mucha cuenta, pero cuando estuvimos este proyecto, uno de los grupos que lo lideraba eran geólogos holandeses. Claro, ellos viven en el medio del agua, entonces tenían muy claro, habían asesorado a la ciudad de Nueva Orleans para que no tuviera más inundaciones, y realmente el tratamiento entre los espacios entre el agua y las superficies sólidas de la ciudad es muy importante. Frentes marítimos o frentes fluviales, pero el agua va por debajo de la ciudad, y hay capas en el manto freático del agua y se pueden capturar aguas o no. Y luego todos los ríos que pasan por la ciudad están manipulados. Es muy interesante entender cómo esa manipulación o cómo esos cambios pueden influir. Y también permiten nuevos desarrollos urbanísticos, claro. Hacer un tratamiento simplemente pensando en la circulación o pensando en las personas, pues podemos decir que es un poco diferente. Lo que también se hace mucho en relación con el gobierno urbano es que cada vez tenemos más redes de grandes ciudades del mundo que intentan intercambiar buenas prácticas. Si hay una buena práctica de utilización de vehículos eléctricos en una ciudad, que se conozca si se puede llevar a otras ciudades. Si hay prácticas de reciclaje del agua, sabéis que en Singapur, esto siempre se comenta, funciona la economía circular del agua, es decir, que el agua que se bebe, que se manda como residuo a través del alcantarillado, se vuelva a limpiar y se vuelva a consumir. Es decir, el agua es siempre la misma agua la que consumen los habitantes de Singapur. Esto es un ejemplo de una excelente práctica urbana que puede servir para otros ejemplos. O tratamientos de parques o de no parques en áreas acuáticas. Hay que pensar que en muchos de las ciudades en las que estábamos, los estuarios o los deltas mantenían espacios de junqueras o de vegetación que no eran ni acuáticos ni terrestres. El antiguo urbanismo colocaba cemento y hacía puertos. Ahora se intenta dialogar un poco más con estos espacios. Y bueno, luego compromisos que puede haber entre las ciudades y asociaciones que pueden ir replanteándose. Bueno, son una serie de iniciativas. Esta es una de las iniciativas más importantes que lidera la ciudad de Chicago a nivel mundial, que es la red
40 de ciudades, ¿no? Bueno, hay más ejemplos de este tipo, tampoco vamos a... Sí, bueno, y luego todos los grandes lemas, es decir, que interesa en el gobierno urbano: reciclar, reutilizar el agua, utilizar cada vez más energías limpias, aprovechar mejor la luz natural y emitir poca contaminación, poca polución. Esto es continuo, es decir, el debate ambiental realmente ahora sí que es muy importante en las ciudades. Este es un ejemplo de Pamplona, se comentaba que es el barrio de la Chantrea, que crearon un ecogenerador de electricidad los propios vecinos y se autoabastecen de electricidad con energías renovables. Hay ejemplos, es simplemente como una caja de herramientas. Y luego en las ciudades tenemos un problema siempre, que es la movilidad. Las ciudades están mal pensadas. O la ciudad del siglo XX supuso un importante retroceso sobre las ciudades antiguas. Pero son ciudades muy grandes. Y luego se descubrieron máquinas o artefactos que permiten moverse aparentemente de una forma rápida por la ciudad, pero que tienen todo tipo de problemas. Que son los vehículos a motor, ¿no? Entonces la ciudad del automóvil, que es la ciudad del siglo XX, no debe de ser la ciudad de la segunda mitad del siglo XXI. Hay un problema real, primero con la contaminación. Después ir poniendo ejemplos de cómo tenemos que pensar las ciudades en el futuro, es decir, cuánto contaminan los distintos tipos de vehículos, hasta, bueno, cuando caminamos nosotros, que no contaminamos. En segundo lugar, todo el espacio que ocupan los automóviles, ¿no? Esto es un problema. Entonces el sistema de movilidad es realmente importante. Y luego también volvemos a la caja de herramientas. ¿Qué podemos hacer o qué se puede utilizar? Y sí, hay muchos modelos. Es muy complicado desde el punto de vista de las ciudades gestionar todo eso, porque hay demasiados intereses creados. Pero bueno, hay que ir planteando estos debates de si un transporte público de calidad es el modelo de futuro, si la utilización de vehículos eléctricos puede ser una solución. Lo único que hay que pensar es que cuanto más ricas son las ciudades, no son más grandes. Nosotros tenemos el ejemplo de las ciudades suizas o las ciudades del norte de Europa, y los ricos se desplazan en transporte público. Pero claro, el transporte público es muy bueno. No pretenden tener un auto muy grande, a lo mejor lo tienen para el fin de semana, pero pretenden tener un tranvía o un autobús que sea agradable, ¿no? Entonces, es un poco plantear esto para los que trabajáis en temas literarios o estudios culturales. Es interesante porque en función de cómo nos movemos, así tenemos la vida, ¿no? El auto privado es el paradigma de la individualidad y de la interacción un poco agresiva con los otros. El desplazamiento en transporte público permite volver a las ágoras, a los espacios públicos donde te sientas con quien esté. A mí uno de los elementos, una de las cosas que más me gusta, aparte de ver mercados centrales en las ciudades, es desplazarme en transportes públicos. Yo, por ejemplo, ahora en París, ¿También? También, en cualquier lugar, no, por ejemplo, hay una ciudad terrible para ver la mala calidad de vida que tienen, que es París. En París va todo el mundo de mal humor en el metro, a las mañanas, pero se ve las sociedades, se ve mucha gente que son franceses, pero que no son lo que se piensa de un francés, que tiene pinta de que van hablando en árabe o en cualquier idioma africano. Entonces es interesante, se interaccionan, pero son un poco desabridos. Si pasa algo, nadie se molesta, ¿no? Entonces los transportes públicos son complejos. Llegué a algún lugar, fui una vez en un autobús en Dakar y fue muy interesante. Eso sí, el espacio interpersonal no existía, ¿no? Entonces era otra forma distinta de desplazarse, ¿no? Yo creo que esto sí es interesante. De hecho, acá en Argentina la mayoría que trabaja por el microcentro tienen auto, pero quieren trabajar no suelen venir en transporte público porque realmente es imposible buscar un lugar para estacionar. Claro. Sí, los modelos europeos de limitar el vehículo normalmente son combinados. Primero, en algunas ciudades se les da más dinero público para que retiren a los autos de las ciudades. Esto es una política, por ejemplo, para las ciudades francesas. No reciben más dinero público si los retiran. Entonces las autoridades municipales se esfuerzan en retirar vehículos. ¿Cómo los retiran? Cobrando mucho para acceder a la ciudad.
Cobrar mucho significa no te dejo estacionar, te pongo tranvías para que no puedas moverte cómodo y aparte si quieres estacionar me pagas cada 15 minutos una cantidad muy exagerada, con lo cual disuaden, hay unas políticas de disuasión fuerte. Eso, claro, hay que combinarlo con tener un buen transporte público al lado, porque si no los ciudadanos van directamente a la casa municipal a asaltarla. Pero estas políticas de disuasión sí tienden a funcionar, es decir, hay que regular un poco los usos. Y luego también que los transportes sean agradables. Yo tuve en algún momento estudiar el retorno de los tranvías a las ciudades europeas. Claro, en Europa Occidental los tranvías son bonitos. Ir en un tranvía en Burdeos o en Bilbao, para mí es una experiencia estética muy atractiva, o en Sevilla, se ve todo el centro con las grandes cristaleras y la gente va hasta más tranquila, van mucho más contentos que los del metro de París, ¿no? Yo los veo muy tensos, no normalmente. Entonces también el sistema de transporte es diferente. ¿Por qué? Porque en el fondo también se plantean otros debates y es, pues dejamos de desplazarnos y teletrabajamos ya, pero ahora cuando en las sociedades urbanas estudiamos el teletrabajo, descubrimos que no solo no es la panacea, sino que es muy malo, es bastante malo. Es mejor en vez de 5 días venir 3, esto es seguro, pero los 2 días que se queda uno en casa probablemente trabaje más, tenga más reuniones telemáticas, genere mucho más estrés, se autoexplote un poquito más. No pueda diferenciar una cosa que era básica, que era el espacio privado con el espacio de trabajo. Entonces esto es un problema. Tu oficina queda al lado de tu cocina y van pasando por ahí el resto de tus familiares. Esto es un problema. Entonces tampoco el teletrabajo es una gran solución. Las ciudades también están diseñadas para que salgamos, nos perdamos en el medio de la gente, ¿no? Y nos movamos un poco por ellas. Entonces es un poco esta cuestión. Y luego, el tema de la resiliencia, estos son un poco debates que se van abriendo. Resiliencia es lógico, es decir, vamos a tener nuevos traumas en las ciudades y nuevos traumas en la economía o nuevos traumas sociales. Entonces, tenemos que mentalizarnos cómo gestionamos los traumas o las crisis. En geografía hablamos de riesgos y de catástrofes, inundaciones, terremotos, lo que se quiera, ¿no? Procesos de colapso, ¿no? Ya Diamond habla de las sociedades que colapsan, estudió el colapso histórico en sociedades del mundo. Entonces, también la ciudad resiliente, ¿cómo nos adaptamos? Y normalmente a veces no lo hacemos tan mal. Yo siempre vuelvo a insistir en el tema de la pandemia. En la pandemia nos obligaron, yo estaba en Italia, en Messina me tuve que volver, porque cerraron el país y pude escapar con suerte, y 3 días después cerraron España. Yo nunca había pensado que iba a estar 3 meses encerrado en mi casa con un familiar que en el primer momento tuvo el COVID y lo tuvimos que aislar en una habitación 17 días hasta que salió. Es decir, era como una distopía, ¿no? En cambio, el 99% de la población se quedó en casa. Se quedó en casa, mantuvo la disciplina, no hubo grandes altercados y consiguió adaptarse. Es decir, que a mí me comentaban algunos compañeros, decían, también es un ejemplo de que funciona bien la educación cívica, de que el sistema educativo general o básico ayuda. Es decir, la gente tiene un comportamiento ciudadano, y tuvimos un comportamiento muy ciudadano, y se encerraron los ricos y los pobres, se encerraron todos, y la gente podía intentar interaccionar, hacer pequeñas trampas, pero eran muy pequeñas, no afectaban. Entonces, muchas veces es interesante estudiar estos fenómenos, ¿no? Esto también se analiza desde el punto de vista ambiental. Ciudades hechas en madera que ardieron, cómo se puede volver a construir la ciudad, Fort McMurray en el norte de Alberta, en Canadá, en madera, pero de una forma para que no se extienda el incendio de una casa a otra, o con qué medidas. El combate contra los terremotos, aquí tenéis al lado Chile, y Chile tiene adaptadas las ciudades. Yo estuve en Concepción y se movía de vez en cuando la tierra, pero Concepción es una ciudad para mí muy fea, pero no se caía ninguna casa cuando había un terremoto, lo cual es una gran ventaja, ¿no? Y aquí tenéis un poco los ejemplos, ¿no?, de cómo se fue adaptando. Luego, claro, cuando hay crisis, nosotros también lo cartografiamos, se ve normalmente el mapa de la ciudad, es decir, qué barrios son los más afectados por la COVID, cuáles son los más vulnerables, siempre los barrios más populares, los barrios más pobres, los más densificados. En la COVID había una correlación, las ciudades, los barrios que tenían
bloques de edificación en altura tenían unas densidades mayores, tenían más incidencia. Los barrios donde había menos espacio donde estar en casa tenían más incidencia. Afectó a todos, sí, pero todavía en las ciudades igual volvía a emerger. Luego también se redescubren determinadas cuestiones, y es que no podemos pensar las ciudades si no tenemos espacios abiertos o espacios libres. Algunos que eran banales, pero en condiciones de crisis tenemos que repensar un poco estos modelos. Y también se puede aprovechar para otras cuestiones. Cuando hablamos de resiliencia o de adaptación, este es un proyecto que está dando muchísima polémica en Barcelona, que es el de las supermanzanas, que es en la ciudad de Cerdá, la ciudad de la cuadrícula. Decidió la alcaldía en estos momentos peatonalizar la mitad de las calles, con lo cual expulsa a los coches. Hay una gran polémica. Yo el otro día vi el Consell del Cent, que lo hacían todo peatonal, y me pareció maravilloso. Es decir, de momento intentarán eliminar a la alcaldesa, pero a medio plazo ese espacio será un espacio que valorará a todo el mundo. Es decir, también en las ciudades, y desde el punto de vista de la resiliencia, hay que introducir de vez en cuando alguna medida que sea un poco discutible, un poco rupturista. La Torre Eiffel se hizo contra la opinión general, o el Crystal Palace en Londres, y funcionó. La reforma de París, cuando estudiamos urbanismo todo, se llevó por delante 20.000 casas, y ahora decimos que fue el gran avance del urbanismo occidental en el siglo XX. Entonces, en algunas ocasiones también hay que plantear estas cuestiones. O ciudades más modestas. Esta es una ciudad gallega, que es Pontevedra, donde el municipio, que llevan 24 años gobernando los mismos, decidió quitar los automóviles de la ciudad. Tiene un 70% del casco urbano sin coches. Hay aparcamientos disuasorios. Es una ciudad de 80.000 habitantes. Se puede hacer una ciudad de 80.000, de 100.000 o de 50.000, no se puede hacer en Buenos Aires ni en ciudades más grandes. Y hay automóviles, pero como dice, el tráfico está amansado, domina los peatones. Si tienen que ir a 10 por hora, siguiendo al peatón, si se le aparta bien, y eliminaron todo el tráfico de entrada y de salida. Entonces, siempre tenemos muchísimas experiencias para repensar lo que es la ciudad. En Pontevedra, que es una ciudad conservadora, el ayuntamiento que llevó esto adelante es un ayuntamiento muy izquierdista, y lo votan en las elecciones locales. ¿Por qué? Porque también la ciudad, donde se pueden ver los escaparates, se puede pasear, la valora mucha gente. No es las ideologías también se deshacen o se difuminan cuando se plantean estos temas. Y luego intervenciones, que es la séptima avenida de Nueva York, pues solo se elegís el modelo de ciudad del siglo XX o del siglo XXI, como queráis, ¿no? O ciudades, se está redescubriendo también que puede haber agricultura dentro de las ciudades, que podemos sembrar en los techos de las casas y que podemos darle un nuevo aire más o menos verde. O ejemplos de humanización. Pasamos de la época de los grandes malls y grandes centros comerciales a estudiar la crisis de los centros comerciales. El comercio de la esquina, el comercio de proximidad, normalmente vale mucho más, porque puedes hablar con el comerciante, está humanizado. Estos debates en la ciudad actual sí se van planteando. Y luego todo el tema de la participación y de los debates vecinales. En Madrid hay mucho movimiento para redefinir los barrios y para condicionar esto. Esto a veces es un poco más complejo, pero empieza a haber ejemplos en todo el mundo muy interesantes. Por ejemplo, como las comunidades, aquí trabajáis con villas, con dirigentes villeros, se pueden acabar autogestionando y creando espacios perfectamente habitables. Yo traía este ejemplo de Río, del programa Viva Favela, pero esto lo hay en todos los sitios, también en las ciudades indias y de Bangladesh. Hay un poco todo este debate sobre el nuevo urbanismo. Ya voy terminando, que ya llevo 10 minutos de extra, ¿no? Sobre las consideraciones finales, nada, esto muy rápido, solo por poner estas ciudades. Bueno, yo creo que nuestra relación con la ciudad fue cambiando. Yo también creo que es muy importante la literatura, lo digo como geógrafo, no porque esté en minoría, porque ayudó a repensar mucho las urbes. París fue un personaje de muchas novelas, y Barcelona también, ¿no? Ahora Estambul de Pamuk es muy importante, la Ciudad de México de Roberto Bolaño, que va saltando de una ciudad a otra, ¿no? Y también ayudan a repensar la relación que tienen los individuos o las culturas en un momento determinado con los movimientos culturales. Los detectives salvajes se reúnen, los jóvenes intentan atentar contra Octavio Paz, ¿no? En plazas se mueven por Ciudad de México, ¿no? Es muy interesante.
ayudan a repensar la ciudad. Entonces, también la literatura ayuda a repensar la ciudad. Al final tenemos grandes ciudades muy competitivas, muy eficientes, pero donde progresivamente se van degradando nuestras condiciones de vida. Esto por una parte. A lo mejor esto no hubiese sido el problema, pero el problema es que esta degradación contribuye a la degradación ambiental del planeta, que esto sí es una exigencia un poco de todos. Y además nos plantea una pregunta, que es: vivo en una ciudad, pienso que tengo un alcalde o que tengo unos dirigentes, pero al final las compañías multinacionales o el banco que posee 50 hectáreas está mandando mucho en mi ciudad. O una empresa que quiere hacer 20 cafeterías iguales y que puede invertir en las 20 para recrear determinados espacios. Entonces es un poco ir repensando en estos modelos. Luego en la literatura lo explicáis perfectamente, porque a partir de la percepción de cada uno de los individuos, o va en tranvía o va en vehículo privado, o se desplaza de una forma o se desplaza de otra. Entonces la aproximación cultural a las ciudades es realmente muy importante para repensar esto. Las aproximaciones fílmicas, las personas que en los años 70 se desplazaban en coche, en las grandes persecuciones en las ciudades. Yo creo que las películas ahora empiezan a tener otro tipo de persecuciones, no algunas superproducciones norteamericanas, y toda esta ciudad como escenario y como modelo de repensar lo que somos, creo que es interesante. Y luego lo que sí os quería decir es que en esta maestría, en todo lo que llevamos haciendo con María Rosa, con Marcela y con todos los compañeros aquí de la USAL en los últimos 12 años, también demuestra una cosa, que si pensamos sobre ciudades, sobre cultura urbana, hablamos de lo mismo, los geógrafos, los sociólogos de Coimbra, los que hacen crítica literaria en Santiago o en Buenos Aires, los de comunicación audiovisual de Sao Paulo. Es decir, que a veces tendemos a fragmentar mucho la interpretación de la realidad, y yo creo que también en la academia o metodológicamente en la ciencia hay que volver a reagrupar todo aquello que fuimos fragmentados. Por eso yo estoy muy contento de estar aquí y de que las culturas urbanas, los urban cultures, pues vayan funcionando en el futuro. Gracias. Muchas gracias.